El problema de la esencia del hombre. Otro problema que aún se debate en torno a la condición humana es el referente a su esencia, o ser. Es ahí donde preguntamos sobre lo determinante en el ser humano, lo propio del hombre, aquello que lo diferencia de los demás seres. En tal sentido, preguntas que hacen referencia a la esencia del hombre son: ¿qué es el hombre? ¿O qué determina al ser humano? De la respuesta que se dé a tales interrogantes surgen diversas posturas. Esto nos va a permitir tener un panorama más amplio del ser humano y con ello tomar conciencia de lo que somos y qué es lo que nos hace distinto o diferente a otros seres del universo. Definición clásica. El representante de esta corriente filosófica es Aristóteles, quien manifestó que el hombre es un animal racional, pues éste se diferencia de los demás seres por la capacidad de pensar, de razonar o de abstraer. La palabra animal proviene de ánima, y esta de la palabra alma, que significa lo que tiene vida, para diferenciarse de esta manera de lo inanimado, de lo inerte, de lo que no posee vida. De modo que para Aristóteles existen varios seres que poseen vida, como los vegetales, que poseen alma vegetativa y tienen la capacidad de nutrirse y reproducirse. También están los animales o bestias que poseen alma vegetativa y sensitiva, que le da la capacidad de tener sensaciones y movimiento. El ser humano, aparte de tener estas funciones del alma, también posee la función intelectiva, que le va a dar la capacidad de razonar o pensar, aunque no solo es la razón lo que le va a hacer humano o diferente de los demás seres, sino que éste también de manera natural pertenece a una polis. Para Aristóteles, el hombre es un animal político, el llamado zoon politikon. Se desarrolla plenamente en la polis, y es el único animal que habla. En términos más teóricos, el hombre es una sustancia compuesta de dos principios: materia y forma. La materia es la parte potencial que será actualizada por la forma, principio activo de la materia, en donde el alma racional dará la forma que va a actualizar a la materia, que es el cuerpo. El continuador de esta idea es Tomás de Aquino, quien afirmaba que el hombre crece, se reproduce, pero también emite juicios y razonamientos. Además tiene voluntad y por eso es libre. Esta tesis resalta una idea bastante aceptada: el hombre no sería quien es sin su capacidad de razonar, pero además considera que esta capacidad no se desenvolvería al máximo si no tuviéramos un lenguaje con que transmitir nuestro pensamiento, cosa que solo se puede heredar de la vida social. El naturalismo. Si analizamos al hombre desde un punto de vista natural, observaremos que posee un conjunto de rasgos diferenciados que definen su originalidad biológica. Entre estos rasgos tenemos la posición vertical, la constitución y uso de la mano como medio de aprehensión y un cerebro excepcionalmente grande con una enorme cantidad de células neuronales y gran capacidad para establecer conexiones funcionales. Asimismo, el hombre se caracteriza biológicamente por su lento proceso de maduración y con ello la infancia más larga, así como la necesidad del grupo para su adaptación inicial. De otro lado, notamos que todos los seres humanos, al igual que los demás entes del mundo, estamos compuestos de elementos de la naturaleza. En nuestro caso, carbono, nitrógeno y oxígeno, entre otros. Y en consecuencia, nos encontramos sujetos a las leyes de la naturaleza como la gravedad, la inercia y el proceso de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, que ocurre en todo ente orgánico.
De lo anterior concluimos que necesitamos de la naturaleza para poder vivir. Sin agua, oxígeno y alimentos moriríamos irremediablemente. Todo lo expuesto en los párrafos anteriores son premisas utilizadas por los filósofos como Herbert Spencer o Nietzsche para afirmar que los rasgos esenciales del hombre pertenecen al orden natural o biológico y pueden explicarse desde el punto de vista de las ciencias naturales. A esta perspectiva filosófica se le conoce con el nombre de naturalismo. En el argot popular se escucha decir que el hombre es malo, violento, egoísta, infiel, corrupto por naturaleza y por eso la sociedad no lo puede cambiar. Uno de los representantes del naturalismo del siglo XIX fue Nietzsche, quien afirmó que el hombre es la enfermedad del mundo, puesto que ha negado sus instintos vitales y su naturaleza, rompiendo así con su estado natural al crear la sociedad. Este filósofo va a negar la existencia del alma y es contraria a la razón, pues su naturaleza es libre, creadora, caótica, instintiva e irracional. Para él, el hombre debe ser superado, manifestando que el hombre es un tránsito al superhombre, es un medio o una cuerda, ya que el hombre no es un animal fijado, sino que encierra una promesa, el superhombre cuya característica fundamental es la voluntad de poder. Espiritualismo. Esta corriente manifiesta que el hombre es un ser espiritual y que su naturaleza está desligada de todo lo biológico, físico o material. Asimismo, transforma su mundo y lo eleva más allá de la naturaleza, creando un mundo ideal. Es capaz de actuar libremente en la vida. El espíritu es independiente de la naturaleza o al mundo material. En otras palabras, independiente frente a lo orgánico. Esta concepción fue planteada primero por Pitágoras y luego por Platón, quien manifestaba que el hombre es alma inmortal, prisionera o encarcelada dentro de un cuerpo, que no pertenece al mundo material, pues para este filósofo el espíritu o alma humana no pertenece a la naturaleza, sino a un mundo ideal, y tiene tres funciones: la intelectiva, que permite al hombre captar el mundo de las ideas y está colocada en la cabeza; la irascible, que se encuentra en el pecho o corazón y permite al hombre poseer fortaleza o valentía; y por último, la concupiscible, es parte de los deseos o apetencias humanas colocadas en el vientre. Uno de los más importantes representantes contemporáneos fue el filósofo alemán Max Scheler, autor de la importante obra El puesto del hombre en el cosmos, quien manifestó que el ser humano es el único que puede negar lo biológico y elevarse a nivel espiritual. El hombre, para el autor, es un ser espiritual creador, pues posee un principio irreductible al orden biológico que lo singulariza o aparta de este orden. Este principio es el espíritu que le da independencia, libertad o autonomía existencial frente a los lazos y a la presión de lo orgánico. El hombre es el ser que sabe decir no a sus impulsos. El hombre, a diferencia de otros seres vivos, aparte de poseer conciencia de sí, a nivel espiritual también es persona, pues es el único ser que puede modelar su existencia. Dualismo. Ante el naturalismo y el espiritualismo surge el dualismo,
que sustenta que el ser humano está constituido por cuerpo y por alma, siendo los dos esenciales para su existencia. Esta posición filosófica fue asumida por el filósofo francés René Descartes, quien consideró en primera instancia que el hombre es una cosa que piensa. En palabras de Descartes, es un res cogitans, aunque posteriormente sus reflexiones lo llevaron a aceptar que es importante también el cuerpo. En palabras de Descartes, un res extensa, y que ambos se conectan en una parte del cerebro que llamó glándula pineal. Continuador de la postura de Descartes es su compatriota Blaise Pascal, quien sostuvo que el hombre es un ser dual. Así afirmó que el hombre es una caña pensante. Sin embargo, Pascal, a diferencia de Descartes, defendió la importancia de la vida emocional. Por ello afirmaba que el corazón tiene sus razones que la razón no puede comprender. Así pues, esta teoría afirma que el hombre posee dos naturalezas, independientes entre sí, que son el cuerpo, o sea, el aspecto biológico, y la mente, es decir, el aspecto espiritual. El historicismo. Se denomina historicismo a la corriente filosófica que surge en Alemania a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que defiende la tesis de que el hombre no presenta una esencia definida como propone el naturalismo y el espiritualismo. En oposición a ello, el historicismo considera que el hombre es un ser que se va haciendo constantemente en el devenir de la historia, dado que no solo cambia permanentemente su apariencia física, sino también sus instrumentos de trabajo, su modo de vivir y sus ideas sobre el mundo. Además, el hombre no es un ser aislado, sino que vive con otros seres semejantes y en esa interacción va aprendiendo de la cultura social. Uno de los más connotados historicistas es Wilhelm Dilthey, filósofo alemán que consideró que el hombre no es solo razón, dado que tiene sentimientos y voluntad, pero esta razón, sentimiento y voluntad están impregnados de historia. Por ello, nuestra forma de pensar sobre cómo es la realidad, lo que deseamos en la vida y nuestros sentimientos hacia alguien son producto de la historia. Para Dilthey, debemos comprender al hombre, sentir y pensar como los demás para tener empatía con otros. Además, según Dilthey, el hombre enseña lo que es a través de sus productos culturales. Su casa, ropa o muebles nos dicen quién es ese hombre. El filósofo español José Ortega y Gasset consideró que el hombre no es un ser acabado ni determinado hacia algo, sino que está en constante cambio a través del devenir de la historia. Por ello afirmó que el hombre es su yo y su circunstancia. El hombre es su presente, pero también lo que le ha pasado y lo que le está pasando en el momento histórico de su pueblo, comunidad o país. Para Ortega, el hombre es un ser siempre libre, pues va decidiendo algo nuevo, o repetir lo que ya otros han hecho. Sobre la base de ello, concluye que la vida de un ser humano es como una novela, que puede ser muy interesante y agradable, pero también muy aburrida cuando hay monotonía en los acontecimientos, como cuando se tiene una vida rutinaria. Finalmente, el hombre es un animal que no ha llegado a ser racional, sino que está en camino de serlo. No tiene esencia o naturaleza, sino historia. El simbolismo. El representante de esta corriente es Cassirer, y su interés está en definir las características o las diferencias de la conducta humana frente a otros seres vivos como los animales, definiendo al hombre como un animal simbólico, y no como Aristóteles, que lo definió como un animal racional, ya que para Cassirer abarcar toda la cultura humana a la razón sería limitarla. Para este autor,
el hombre no solo vive en un mundo físico, sino también en un mundo cultural, es decir, en un mundo simbólico, pues el hombre se diferencia de los animales porque estos actúan inmediatamente o directamente sobre la realidad. Sus instintos o reacciones biológicas determinan su accionar. El hombre, en cambio, antes de actuar directamente sobre la realidad, se abstrae a su cultura, a un mundo creado por él, a un universo simbólico, pues el hombre desdobla el mundo en uno físico y el otro simbólico. Además, crea su cultura o mundo mediante el mito y el lenguaje, el arte y la ciencia. En otras palabras, el hombre crea su realidad, dándole su propio significado. El crear símbolos y comunicarse por medio de ellos no es otra cosa más que el lenguaje. El lenguaje es muy importante para Cassirer, ya que éste permite crear y acceder a nuestra cultura o a nuestro universo simbólico. Existencialismo. Esta corriente filosófica surge en el periodo de las guerras mundiales en el siglo XX. Para esta corriente el hombre es un ser libre, no posee esencia, solo existencia, y tiene la posibilidad de escoger lo que quiere ser, a diferencia de las cosas. Estas ya son. En cambio, el hombre tiene la libertad de elegir lo que desea ser. Lo dicho se resume con la frase de Sartre: la existencia precede a la esencia. Uno de sus representantes es el fundador de esta corriente, Martin Heidegger, quien manifestó que el hombre es un ser ahí, Dasein, o el estar ahí. Es un ser arrojado al mundo. Es una posibilidad, pues al no tener esencia, es el único que tiene la posibilidad de elegir lo que desee ser. El objeto es, por ejemplo, un perro ya es perro, una vaca ya es vaca, el océano ya es océano. En cambio, el hombre es posibilidad. Se proyecta lo que desea ser en medio de sus posibilidades, pero lo único que no puede escoger es no morir, pues es el fin de todas las posibilidades. Es un ser finito porque está sujeto al tiempo. Es un ser para la muerte. Para el autor, el hombre que se angustia ante la muerte va a tener una existencia auténtica. El hombre sabe que es un finito y que es un ser para la muerte y volverá a hacer nada. Es libre de hacer lo que desee sabiendo que va a morir. Por eso no se deja mandar por los otros. En cambio, el hombre que no se angustia ante la muerte va a tener una vida inauténtica, pues no es consciente ni acepta la finitud de su existencia. Vive alienado, ya que la muerte no está presente en su vida y se entrega a lo que dicen los otros, volviéndose un anónimo. No cuestiona ni critica el mundo, solo acepta sin ser consciente de su finitud. El otro representante del existencialismo es Jean-Paul Sartre, quien manifestó que el hombre es un ser para sí, es libertad, un ser indeterminado, refiriéndose a la conciencia humana que proyecta lo que desea ser. Él es el creador de su propio ser, trata de superar sus propios límites y es libre de escoger lo que quiere ser, pues cuando está en el mundo es nada, muy diferente a los entes que los llama ser en sí. Estos son determinados, como los árboles, los astros, los minerales, es decir, las cosas sin posibilidad de escoger lo que desean ser. El hombre es un ser para sí, un proyecto, pero también puede perder su libertad y ser un ser para otro, dejando de crear su ser para guiarse por los otros, manifestando que el infierno son los otros.
donde los otros crean nuestro ser y dejamos que otros hagan lo que deseen hacer con nosotros. Por ello, Sartre manifiesta que es necesario angustiarse ante nuestra libertad. Estamos condenados a ser libres, pues aun estando alienados, escogemos estarlo. El marxismo. Para Karl Marx, el hombre es un ser social, porque mantiene relaciones sociales de producción, pues para sobrevivir en su proceso histórico tuvo que organizarse socialmente para producir sus propios alimentos, vivienda, vestido, herramienta, etc. El hombre no es un ser aislado, sino que son sus necesidades los que le permiten estar en sociedad. Por lo tanto, el hombre pertenece al mundo material, determinando su ser la sociedad y no una idea, espíritu o algo abstracto, pues es en el trabajo en donde se realiza su ser. El ser social es el que determina la conciencia social. En otras palabras, el modo de producir sus alimentos o medios de subsistencia es lo que va a determinar la política, la moral, el Estado, la religión, los conocimientos, etc. El hombre para Marx depende del trabajo, pues en él va a transformar la naturaleza y va a transformarse a sí mismo, realizándose como tal. Pues, a diferencia de los animales, el hombre es consciente de lo que produce, ya que las abejas u otros animales producen, pero no tienen conciencia de lo que hacen. Por ello, se puede llamar trabajo a la producción consciente. Así como el trabajo ha humanizado al hombre, en la sociedad actual lo está deshumanizando, pues éste no se siente realizado ni mucho menos feliz. Lo que él produce no le pertenece, le es ajeno. Con ello se le da la llamada enajenación humana, en donde la producción no es un fin para el que lo produce, sino que son los dueños quienes se apropian de su producción, que son los dueños de los medios de producción, llamándola propiedad privada. El hombre en la actualidad se siente forzado u obligado a trabajar y no se siente realizado como tal. Se ve como un accesorio más en la producción, sintiéndose un objeto cuando vende su fuerza de trabajo, como un animal en el trabajo. Pero cuando actúa como animal se siente humano, como en la reproducción, la alimentación, etc. Y lo peor de todo es que el mundo material, creado por él, ahora tiene más valor que él mismo, por lo que no se siente realizado ni mucho menos humano. De modo que, según Marx, cuando se elimine la propiedad privada o se liberen las fuerzas productivas en un determinado sistema de producción, se logrará una sociedad en donde se resolverán todas las contradicciones de las clases sociales que conviven en una sociedad, alcanzando así el hombre su libertad y su realización como tal. Esto se dará en una sociedad comunista.